La CIA ha dicho que esto es verdad, que estos Wikileaks son ciertos, no da una mayor justificación sobre el tema y bueno, tiene un verdadero impacto y es bastante importante lo que está sucediendo con estas revelaciones de Wikileaks. O sea, la CIA genera virus. Digamos, lo que jamás uno lo hubiera imaginado si no hubiera sido por esta revelación de Wikileaks. Dice que es para proteger a Estados Unidos de terroristas. Esa es la justificación. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí compartiendo este tipo de análisis con ustedes y las personas que ven el programa. Yo creo que hay como varias cosas ahí que se juntan, ¿verdad? Uno es que la plataforma de Wikileaks, que ahora funciona como una empresa, nos permite tener acceso a información que antes era desconocida, ¿verdad? Uno lo sospechaba, lo intuía, pero eran afirmaciones sin un sustento. Hoy con el acceso a este tipo de base de datos que se filtran o que se fugan o se hackean, se piratean, uno tiene el acceso público a una información que antes era secreta y entonces de alguna manera revela cosas que estuvieron ocultas, que estaban sucediendo. Bueno, hoy se revela ese tipo de cosas, pero ya ha venido sucediendo. Y lo que quisiera plantear aquí, esta conversación con ustedes, es que no es nuevo. Perdón. Si ustedes, la independencia de Estados Unidos fue en 1776. En 1772, Benjamin Franklin, que era el jefe de correos del gobierno británico en las colonias, recibió un conjunto de cartas que escribía el gobernador de Massachusetts a la corona británica, dándole una serie de instrucciones de tipo militar para aplacar todos los movimientos independentistas que estaban en los estados. Benjamin Franklin recibe esas cartas de forma anónima y decide revelarlas. Se las, digamos, traslada a las colonias y él pide que por favor esa información no se haga pública, que se maneje de forma secreta. Bueno, pues pocos días después aparecieron las cartas publicadas en el periódico de Boston que se llamaba la Gaceta de Boston. Entonces, el acceso a información secreta que puede afectar el rumbo de la historia o el rumbo de ciertos acontecimientos no es nada nuevo. Desde 1772 Benjamin Franklin estuvo involucrado, tuvo que renunciar al puesto y por supuesto en Inglaterra, en el Reino Unido su imagen fue deteriorada por filtrar ese tipo de documentos. En Estados Unidos fue considerado un héroe, ¿verdad? Y bueno, su imagen aparece en los billetes de $100, mientras que en Inglaterra su figura era vilipendiada, digamos. Entonces el acceso a ese tipo de información secreta que se filtra y luego se traslada a alguien más y alguien más lo usa para algo, bueno, eso no es nuevo en la historia de la humanidad. Pero esto sí, esta confirmación de la CIA, como decía David, o sea, lo confirma. Exactamente, sí. Y no es nuevo, pero las consecuencias a hoy son diferentes, exactamente. Bueno, lo que hay que ver ahí es que desde el punto de vista de la inteligencia, los niveles que se manejan hoy son, digamos, muy elevados, ¿no? Digamos, la capacidad que tenemos hoy tecnológica para tener acceso a información, y estoy hablando de los dos lados, tanto las agencias de inteligencia que hacen, digamos, un uso de la tecnología para acceder a información de otros países, para detectar amenazas. Hoy las amenazas no solamente son de otros estados, las amenazas pueden venir de alguna agrupación sin ningún problema. Entonces, claro, el nivel de sofisticación del acceso a la información que puede ser considerado como una amenaza para un país se ha elevado muchísimo. Eso sucede no solamente para los estados, sino lo hacen las empresas, ¿no? Hay empresas que utilizan inteligencia, ya sea para ver si les están robando información o se está filtrando información, fórmulas, estrategias, programas de ventas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas también las empresas lo utilizan y han desarrollado mecanismos que se llaman de encriptación, ¿verdad? De protección de la información, y hay otros que están desarrollando mecanismos tan sofisticados como esos para desencriptar, para abrir esa información y tener acceso a esa información y luego hacerla pública
o tener algún objetivo, ¿verdad? Que ese es el otro tema. Tenemos acceso a ese tipo de información por un objetivo. Pero estamos siendo vigilados, eso me recuerda. Exacto, ya no hay privacidad. ya no hay privacidad. Eso quiere decir también es lo que la dice CIA el director del puede- FBI. bueno, El director ¿qué del dice? FBI dice, literalmente, no existe tal cosa como la privacidad absoluta. O sea, no existe y estamos siendo vigilados. La CIA tiene acceso, vamos a ver, puede infectar, controlar a los usuarios de Microsoft Windows e igual puede hacerlos con los Mac OS, que digamos siempre he dicho que Mac muy protegido y no sé Pues cuánto. vea, que ponen en cuestionamiento La privacidad, aquella, que el decía tema de David. la privacidad y la falacia que todos tenemos de que yo no utilizo tal cosa para que no tengan mi información, yo no me voy a poner ni un solo dato en Facebook para que las... Y hay otros mecanismos que probablemente nosotros ni nos imaginábamos hasta que aparezca esta noticia, por los cuales las agencias de inteligencia de los estados, no solamente la CIA, ¿verdad? Uno podría imaginar que si esa tecnología es utilizada por un estado, ¿por qué no otros estados la pueden utilizar? ¿Verdad? Inglaterra, Francia, cualquier otro estado puede tener acceso a esa tecnología y usarla para lo mismo, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente hay una desprotección de la ciudadanía frente a ese tipo de acciones por parte de los estados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos ante esto? Es decir, hasta generan virus, Daniel Sí, Maturana. inclusive también tan preocupante a nivel de naciones, ¿verdad? Porque, bueno, temas como los de Rusia y Estados Unidos que se han manejado últimamente, llega más allá de una persona, sino ya de virus a nivel de... Bueno, yo creo de que agencias ahí como está el debate que ahora es público, Sí. ¿verdad? Porque no nos imaginábamos que eso, quizás lo podríamos sospechar, lo podríamos intuir, pero ya ahora confirmado, de cómo regular ese tipo de cosas, ¿verdad? Va a venir una discusión fuerte en los países de cómo garantizar derechos de la ciudadanía que no sean violentados por ese tipo de acciones. Va a haber una especie de regulación de ese tipo de cosas, como en algún momento se empezó a regular el tema de las escuchas telefónicas, ¿verdad? Que tiene que haber ciertos A eso motivos iba, es que para no hay se legislación hagan, en el entonces- mundo, ¿verdad? Digámoslo Exactamente. así, sobre Sí, esa sí. Aún tecnología. así, aunque existiera esa regulación, no hay forma de saber si lo están haciendo o no. Y aquí el temor es ser víctima de chantaje personal, de la persecución política hacia individuos, el espionaje. Vuelven a aparecer todas estas figuras que de alguna manera se han tratado de atenuar después de la Guerra Fría. Sí, y véalo, lo más Y véalo, interesante. en lo más alto nivel está. Claro, y véalo, Peor el que nunca. debate, digamos, tenso que puede generar esto. Uno es la protección de ciertas garantías individuales a mi privacidad que el Estado tiene que garantizar, pero el Estado dice, yo necesito, o los Estados pueden argumentar, en función de la seguridad del Estado, yo necesito hacer ciertas cosas. Pues, o desprotejo la seguridad nacional, que ese puede Ajá. ser un argumento, Ese va a ser eso. ¿verdad? O desprotejo las garantías individuales. Es un debate muy fuerte que desde ya hace varios tiempos se ha venido, digamos, discutiendo el tema de la seguridad y el tema de las garantías individuales. O sea, la justificación de la CIA podría... La justificación de cualquier justificante. Estado, creo yo, Sí. ¿verdad? Sí. Vean que incluso aquí, cuando se le puso el ojo a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en aquella época que se descubrió Los que estaban... pinchazos telefónicos ¿verdad? de Claro. OIJ, Keylor Ellos Navas. dijeron que era en función de la seguridad. ¿Verdad? Bueno, lo de Keylor no sé si era, no sé qué amenaza puede representar ¿Verdad? Keylor Navas a la seguridad No. del Estado para que se le investigue de esa forma. Pero es la violación del derecho pero individual a la de privacidad. la individualidad, pero cuando la DIS dijo que eran amenazas y por eso se perseguía y se investigaba a ciertos personajes nacionales, pues hubo un debate. Incluso vean que el tema de la DIS estuvo a punto, digamos, corrientes legislativas de cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad por eso, por garantizar la privacidad de las personas. Hoy hay todavía una reforma ahí que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, pero llevó a una discusión fuerte que nunca habíamos tenido en el país, ¿verdad? Incluso de ahí saltar digamos, a las bases de datos privadas que hay en empresas y qué se hace con esa información es otro debate que está, digamos, latente ahí. Un terrorismo ahí ¿verdad? comercial. Exactamente. ¿Qué se hace con esa información? Por eso, los objetivos. ¿Para qué se quiere esa información y cómo se está utilizando? ¿Y cómo se evita que esa información se fugue, se filtre y se utilice para otras cosas? Para chantajearme, ¿verdad? Un mensaje de texto se captura y luego se puede utilizar
para chantajear a las personas. Entonces, ¿cómo garantizamos que eso no empiece a suceder en un momento donde la tecnología rebasó todas nuestras expectativas? Gracias, Daniel Matul. Estamos siendo vigilados, como que aquella, ¿verdad? El Big Brother cada vez lo tenemos, es más notorio, es más evidente ya. Y yo creo que ahí es un tema muy importante, rápidamente, que es cómo, digamos, plataformas y ahora empresas como Wikileaks empiezan a jugar un rol importante de denuncia. De denuncia y revelación. De denuncia, ¿verdad? Para decir, ok, eso está pasando, ¿cómo hacemos para empezar a regularlo? Así es. Difícil. Muchas gracias, Daniel Matul. Y con Daniel Matul y este análisis nos despedimos aquí en RTN Revista. David. Así es. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. El Big Brother.